Sí. Bueno, el sistema endocrino se encarga ¿de qué se encarga? De las hormonas, ¿no? Y las hormonas se encargan del metabolismo, de la circulación del organismo, ¿no? ¿Y quién es el que manda al sistema endocrino? Es el hipotálamo. El hipotálamo es el cerebro, ya es el cerebro de todo el sistema endocrino. Es el cerebro del sistema nervioso autónomo. Entonces, todo lo que ustedes ven del control de la homeostasis, regulación del organismo, del metabolismo, regulación del crecimiento, desarrollo del sistema nervioso autónomo, toda esta parte se encarga de regular el hipotálamo. ¿Ya? El hipotálamo es una parte del cerebro que se va a encargar de regular todos los mecanismos. Por ejemplo, el crecimiento, el crecer, para nosotros, aumentar el tamaño, crecer, desarrollarse, todas esas cosas nosotros, va a generar para nosotros un crecimiento a través de los núcleos del hipotálamo. ¿Ya? El sistema endocrino, el sistema autónomo, por qué tu corazón hace más rápido, más lento, por qué el intestino se empieza a mover, por qué tenemos el ritmo circadiano, el dormir, todas esas cosas, todo eso se regula en este caso por el hipotálamo. ¿Ya? Entonces, es para nosotros el cerebro de todo eso. El hipotálamo se encuentra en el cerebro anterior, en la parte más anterior del diencéfalo, ¿ya? Y se va a extender desde el quiasma óptico, que sería esta extensión, hasta lo que va a ser, hasta los cuerpos mamulares en la parte posterior. Es chiquitito. Si nosotros vemos el lugar que se encuentra, miren, es pequeño. Aquí vemos el quiasma óptico, miren, el quiasma óptico. Vemos aquí al tallo pituitario y hablando de hipófisis. Y aquí están los cuerpos mamilares. Entonces se va a extender desde el quiasma óptico en la parte anterior hasta los cuerpos mamilares. Y el surco, que se va a llamar surco hipotalámico, se va a extender desde el conducto interventricular que comunica los ventrículos laterales con el tercer ventrículo, ya, hasta el acueducto de Silvio. Entonces, esto como se conoce como surco hipotalámico. Esa es la extensión del hipotálamo. Miren, este chiquitito. Entonces, ¿qué se extiende desde dónde abajo? Desde el quiasma óptico hasta los cuerpos mamilares. Y en la parte superior se extiende desde en este caso desde el conducto interventricular que va a comunicar el ventrículo lateral con el tercer ventrículo hasta el acueducto de Silvio, también conocido como acueducto mesencefálico. Hasta ahí se extiende. ¿Ya? ¿Qué forma lo que va a hacer el hipotálamo? Va a formar el piso o el suelo del tercer ventrículo. ¿Ya? Y también se va a encontrar en este caso, va a ser un solo núcleo que se va a encontrar acá en la parte media. Vamos a ver sus divisiones. Pero forma entonces parte de lo que es el piso o el suelo del tercer ventrículo, por debajo del tálamo. Lo se llama hipotálamo. ¿De dónde viene hipo? ¿Qué es hipo? Abajo del tálamo. ¿Okay? Inferior al tálamo. Entonces, este hipotálamo, que va a ser esta regioncita que nosotros estamos viendo acá, hemos dicho desde el quiasma óptico hasta los cuerpos mamilares y debajo del tercer ventrículo. Siempre hay que acordarse. Miren ahí sí. ¿Qué es esto entonces? Este es el tercer ventrículo. ¿Y quién está abajo? El hipotálamo. Este es el tálamo y este es el hipotálamo. Ahí está el hipotálamo. ¿Esto qué es? El tálamo. Y esto es el hipotálamo. Este es el tercer ventrículo. Por debajo de forma el piso del tercer ventrículo. Ya, por debajo en este caso. Entonces, ¿qué hemos dicho? Integrar todo lo que va a ser la parte endocrina, la parte autónoma de nuestro organismo, ya, con el sistema nervioso central. Es el encargado, el cerebro encargado en este caso, de regular las funciones autónomas. Comer, dormir, beber, la parte de la reproducción sexual, el afecto, las emociones, ¿ya? ¿Por qué una persona está triste? ¿Por qué estás feliz? ¿Por qué te da sueño? ¿Por qué estás cansado? ¿Por qué tu intestino se mueve? Todo eso regula en este caso el hipotálamo. Entonces, por eso decimos, es bien grande, es el que regula qué cosa. Controla el sistema endocrino, controla el sistema nervioso autónomo. Es el cerebro de todos los dos sistemas. ¿Ya? Entonces, es una parte muy importante de nuestro organismo. Va a regular la homeostasis de nuestro cuerpo, el equilibrio de nuestro cuerpo.
Ya, ese es el hipotálamo. Cuando vemos nosotros al hipotálamo, sus relaciones, ya, vamos a hablar en este caso del rombo ortopeduncular. Bien, es un rombo. ¿Qué formaba este hemos dicho? Los pedúnculos cerebrales, que es parte del mesencéfalo, ¿no ven? Ahora, ¿qué es esto que estamos viendo acá? Este es el quiasma óptico. Aquí tenemos las cintillas ópticas. Una parte anterior, este es los pedúnculos cerebrales y este es el rombo ortopeduncular, que está formado en la parte central por el infundíbulo y en la parte posterior por lo que va a ser por los cuerpos mamilares, que vamos a ver acá. Miren, estos son los cuerpos mamilares, dos bolitas que vemos acá. Y este es el tuber cinerum y se va a comunicar aquí con la glándula hipófisis. ¿Están bien? Este es el tuber cinerum, en este caso el rombo ortopeduncular. ¿Esto qué son los pedúnculos cerebrales? ¿Esto qué es? En este caso el quiasma óptico. ¿Qué son estos? Las cintillas ópticas. ¿Qué es esto? El tuber cinerum. ¿No ven? Aquí tenemos a los cuerpos mamilares. Tuber cinerum y cuerpos mamilares. Bien, entonces este es el rombo ortopeduncular. Rombo ortopeduncular. Este rombo ortopeduncular va a tener dos mitades cuando lo dividimos en triángulos. En el triángulo anterior se va a encontrar el tuber cinerum y el tallo pituitario, que van a hacer una estructura que se va a comunicar, que va a perforar hacia la tienda de la hipófisis y se va a comunicar con la glándula hipófisis. Y en el triángulo posterior vamos a encontrar acá a los cuerpos mamilares, a la sustancia perforada posterior y a la emergencia, en este caso, del par craneal número 3, que sería el nervio oculomotor. Esas tres estructuras se encuentran en el triángulo posterior. Y en el triángulo anterior que encontramos, el tuber cinerum, el tallo pituitario, no hay que olvidarnos de eso. ¿Ya? Entonces, este es el rombo ortopeduncular, que se divide en dos triángulos, el triángulo anterior y el triángulo posterior. ¿Quiénes forman el límite del rombo ortopeduncular? Las cintillas ópticas, anteriormente, el quiasma óptico, obviamente, y los pedúnculos cerebrales. Sabemos que entre los pedúnculos cerebrales se encuentra la fosa interpeduncular, ¿no ve? De donde emerge ese origen aparente del par craneal número 3, el nervio oculomotor. Entonces, por eso se encuentra adelante que encontramos al tuber cinerum y al tallo pituitario, y atrás que encontramos a los cuerpos mamilares y a la emergencia del par craneal número 3, o nervio oculomotor. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a encontrar nosotros en esta parte. Bien, siempre hay que recordar sus límites, ¿no? Vean, aquí tenemos en este caso al quiasma óptico. ¿Qué es el quiasma óptico? El quiasma óptico es un cuerpo de la sustancia blanca, ¿no ve? Donde se decusan las fibras de la cintilla óptica, ¿se acuerdan? Los nervios ópticos pasan, recuerden que las partes laterales continúan su mismo lado y los nervios de la parte medial se decusan, ¿no ven? Entonces, esa decusación nosotros conocemos como el quiasma óptico, que es la sustancia blanca que forma parte del tracto óptico. Luego tenemos al tuber cinerum. El tuber cinerum es una sustancia gris. Cuando decimos una sustancia gris, quiere decir que existen acá neuronas, cuerpos neuronales. ¿Y qué es la sustancia blanca? Axones. Entonces, esta es sustancia blanca. El tuber cinerum es sustancia gris, ¿ya? Que va a contener en este caso los núcleos, parte de los núcleos del hipotálamo. Ya vamos a ver sus núcleos. Luego tenemos al tallo pituitario, que más o menos mide 5 milímetros de diámetro, ¿ya? Y se va a extender, va a pasar, va a perforar por la tienda de la hipófisis y se va a comunicar con el lóbulo anterior, medio y posterior de la glándula hipófisis, ¿ya? Se va a comunicar y va a ser el punto de comunicación, o sea, sustancia blanca que comunica el hipotálamo, ¿ya? Con la glándula hipófisis, que va a ser un órgano endocrino, ¿ya? Entonces ahí va a ser el punto de comunicación. Por aquí va a pasar los axones. Entonces, ¿qué es el tallo pituitario? Es sustancia blanca. Son los axones que van a permitir comunicar el hipotálamo con la hipófisis. Y la hipófisis tiene tres lóbulos: el lóbulo anterior, la parte media o lóbulo medio que se llama, el lóbulo anterior,
y el lóbulo posterior de la glándula hipófisis. ¿Bien? Que se va a encontrar en este caso dentro de lo que va a ser la silla turca, en la base del hueso esfenoides, ahí se va a encontrar, ¿no? Entonces tenemos ahí nosotros la glándula hipófisis. Y finalmente en la parte posterior tenemos a los cuerpos mamilares. Estos cuerpos mamilares son sustancia gris, ¿ya? Que se va a encontrar en este caso entre el tuber cinerum y la sustancia perforada posterior. Entre esas dos estructuras se encuentran. Estos cuerpos mamilares son realmente importantes principalmente para manejar la memoria, ¿ya? Tienen que ver mucho con lo que es el sistema límbico. Ya vamos a ver cuando veamos el sistema límbico. Los cuerpos mamilares tienen que ver mucho con las emociones. Y dentro de las emociones, esto maneja el circuito de la memoria. Entonces, por ejemplo, ustedes aprenden, memorizan, ¿dónde se almacena? En las neuronas que tienen comunicaciones, en este caso, con los cuerpos mamilares. Entonces, los cuerpos mamilares son importantes para lo que va a manejar, en este caso, la memoria. Y también para parte de las emociones, ya vamos a ver nosotros. Entonces, esas estructuras forman el piso, en este caso, o la base, la parte final de la hipófisis. Ya vamos a empezar, digo, del hipotálamo, ya vamos a empezar a ver sus estructuras. ¿Ya? Cuando nosotros queremos ver el hipotálamo de estar adentro, porque miren, hemos visto el hipotálamo por afuera. Por afuera, ¿qué tenemos? Al quiasma óptico, que forma parte de la vía visual. Al tuber cinerum, que es una sustancia gris del hipotálamo, hemos dicho, ¿ven? A los cuerpos mamilares, que también forma parte externa. Pero ahora vamos a ver la configuración interna, los núcleos reales. Entonces, quiero que primero que nada empecemos a reconocer, ¿qué es esto? El tercer ventrículo. El tercer ventrículo es un hueco. Y esto que estamos viendo de verde, y estos son el hipotálamo. Aquí así lo que se encuentra el tálamo. Aquí está el tálamo, miren, tálamo. Tercer ventrículo, este es el hipotálamo, es de verde, de naranjita y eso. Todo esto es el hipotálamo. Ahora, este hipotálamo vamos a dividir nosotros en tres regiones: la zona lateral, la zona intermedia y la zona periventricular. ¿Por qué se llama periventricular? Porque se encuentra alrededor del tercer ventrículo, ¿ya? Entonces, hay la zona lateral, la zona intermedia y la zona periventricular. Periventricular. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar a estudiar por zonas. Vamos a empezar a ver a la zona lateral. ¿Ya? Y en la zona lateral vamos a encontrar tres núcleos. El núcleo hipotalámico lateral, que sería esta que vamos a ver ahí, este núcleo hipotalámico lateral, que es un núcleo extenso principalmente que va a formar la lámina vertical. Miren esto. El núcleo hipotalámico lateral. ¿Ya? Luego tenemos a los núcleos tuberales laterales, ¿ya? Estos núcleos tuberales laterales se van a encargar principalmente para nosotros un área ventral, que se va a realizar principalmente con el hipotálamo lateral, próximo al tuber cinerum, próximo a este, ¿ya? Que está cerca en este caso al tuber cinerum. Y finalmente tenemos un grupo pequeño de neuronas que se va a llamar el núcleo periformical. Tanto el núcleo hipotalámico lateral, el núcleo tuberal lateral y el núcleo periformical se van a relacionar con el mecanismo del hambre y también de la sed. ¿Quién hace que les dé hambre? Estos núcleos: el hipotalámico lateral, el tuberal lateral y el periformical. ¿Han escuchado hablar del Ornistat? ¿No han escuchado hablar del Ornistat? A ver, podemos ver en internet todo. El Ornistat es un nuevo fármaco. Es un fármaco que suprime el hambre. ¿Ya? Dice que tomando el Ornistat, en este caso, dejas de sentir esa sensación, en este caso, de hambre. ¿Por qué? Porque el fármaco actúa a nivel de los núcleos laterales del hipotálamo y suprime su acción de esos núcleos. Entonces, estos núcleos laterales van a formar como un mecanismo de defensa. ¿Por qué te da hambre? Porque tu cuerpo necesita ingerir, en este caso, alimentos. Es un mecanismo de defensa, tu cuerpo necesita, y por eso te da esa sensación molesta de hambre. No confundan hambre con apetito. ¿Qué diferencia existe entre los dos? El hambre es un mecanismo de defensa.
El apetito es una sensación de placer. ¿Ya? En el hambre, tu cuerpo exige que le des comida. En el apetito, tú quieres más. Ves que ya no necesitas quizás, tú sí quieres. Es diferente, ¿me entiendes? Entonces son dos mecanismos diferentes. Entonces, estos tres núcleos se van a encargar de eso, de regular tu placer, hambre. Pero también se va a encargar de regular parte de lo que va a ser la sed, cuando te da sed en tu organismo para cuántas cosas. Ahora, la zona medial, esta zona medial es la más importante. Esta zona medial del núcleo va a estar dividido en tres partes: anteriores, mediales y posteriores. ¿Ya? Nos vamos a dividir la zona medial en núcleos anteriores, núcleos mediales y núcleos posteriores. ¿Ya? Vamos a dividir en tres partes. ¿Cómo se llaman estos? Anteriores, mediales y posteriores. Así vamos a dividir la zona medial. Dentro de la zona medial vamos a encontrar primero que nada al núcleo preóptico. Este núcleo preóptico van a ser dos, hay uno que es medial y otro que es lateral, que sí son dos núcleos, ¿ya? El núcleo preóptico medial y el núcleo preóptico lateral, pero van a estar bien adosados en este caso en la lámina terminal, que sería esta. Estas son neuronas principalmente que se encargan de regular la temperatura corporal del cuerpo, ¿ya? Entonces van a encargar de regular lo que va a ser la temperatura de tu organismo. El núcleo preóptico regula entonces qué cosa da temperatura corporal. Luego vamos a encontrar posterior al núcleo preóptico a los núcleos de la NIHA. Son en este caso el NIHA 1, NIHA 2, NIHA 3 y NIHA 4. ¿Ya? Estos núcleos NIHA se llaman así porque son los núcleos anteriores intersticiales del hipotálamo. Así se llaman. Los NIHA. Se relacionan principalmente con la orientación sexual. Principalmente los NIHA 2 y NIHA 3, que van a ser mucho más grandes en los varones. ¿Ya? En los varones. O sea, ¿qué quiere decir? Cuando tienen un núcleo, en este caso de los núcleos de los NIHA chiquititos, normalmente son mujeres. En los varones los núcleos son mucho más, en este caso, grandes. ¿Qué hace eso? Eso da a un varón que sea, en este caso, los niños ¿cómo son? Más traviesos, ¿no? ¿Cómo son los adolescentes? Los varones son más metidos, más agresivos, ¿no? Los adultos igual, por eso ahí está relacionado. Entonces, esto es lo que cambia, lo que genera la orientación sexual, ¿ya? Entonces, parte en este caso principalmente de los NIHA 2 y NIHA 3 va a estar relacionado con la conducta masculina. Por eso es que el varón en este caso tiene esa extra extensión, ¿ya? Entonces, ahí se encuentra, ¿ya? ¿Por qué el varón es varón? Porque había tenido entonces unos núcleos especiales, ¿no? Que generan esa orientación sexual. Luego tenemos también a los núcleos supraquiasmáticos, ¿ya? Este núcleo supraquiasmático es principalmente más grande en los humanos que en los animales. Se han comparado estos estudios con este caso con los animales. ¿Y por qué es importante esto? Porque va a regular principalmente el ritmo circadiano. ¿Qué quiere decir? A ver, todos ustedes van a empezar a manejar un ritmo, ¿ya? Por ejemplo, no sé a qué hora se dormirán, pero estoy seguro que será 10, 11, 12. No creo que se duerma menos de eso, ¿no? Pero siempre esa hora te da sueño, ¿sí o no? Entonces, en este núcleo nosotros empezamos a manejar y se comunica con la sustancia reticular, se comunica con el núcleo rojo, se comunica con otros niveles nebulares en este caso, y dicen, este es el momento de dormir, ¡puf! Y lo activa al sistema reticular y genera lo que nosotros conocemos como sueño. Y también sabe muy bien cuándo despertar. En la mañana, de repente, no sé ustedes qué horas despertarán, 4 o 5 de la mañana, no sé, o 6 de la mañana. No creo que alguien se despierte más de las 7. Entonces, pero ya tu mismo cuerpo automáticamente, ¡puf!, se activa. ¿Ya? 8 de la mañana, si despertó y nada, ya despierta, ya estás, ¿no? Sabe tu cuerpo que tienes que despertar. Entonces, eso, por ejemplo, ¿qué maneja? El núcleo supraquiasmático. El supraquiasmático. ¿Ya? ¿Dónde se encuentra eso? En el hipotálamo. Luego,
En esta misma zona medial, en el hipotálamo anterior, vamos a encontrar dos núcleos importantísimos, que estoy seguro que sí o sí nos preguntan en el examen: el núcleo supraóptico y el núcleo paraventricular. El núcleo supraóptico es el que libera lo que va a ser la hormona vasopresina, o también conocida como hormona antidiurética. Y el núcleo paraventricular va a liberar lo que se va a llamar la oxitocina. Estos fármacos, esas dos hormonas son realmente importantes. Cuando ya han visto grano de hipófisis en el visto, ¿no? ¿Ya has visto? ¿Qué hormona libera la hipófisis anterior? ¿Yo? Sí. No, yo me pregunto. Engañado con esto, sí. Pero sí, llevado, me he dicho cómo es eso. Ya, la hipófisis anterior en este caso libera diversas hormonas, ya, produce. Pero la hipófisis posterior no produce hormonas, solamente libera. ¿Por qué? ¿Quién produce las hormonas de la hipófisis posterior? El hipotálamo. El núcleo supraóptico produce vasopresina y pasa a la hipófisis posterior, y la hipófisis posterior lo libera. Y el núcleo paraventricular produce oxitocina y libera en la hipófisis posterior y lo libera. Ahora, una vez un estudiante me dijo: pero doctor, somos hombres, ¿acaso los hombres producimos oxitocina? Sí, señores, producimos oxitocina, los varones, solo que en niveles mucho menores. Las mujeres lo liberan en cantidades mucho mayores, ¿ya? Pero aquí hay diversos estudios, ¿ya? Porque quien me diga que la oxitocina solamente sirve para el parto y la lactancia está mal. La oxitocina es conocida como la famosa hormona del amor. Es decir, la que libera en este caso y genera esa sensación de enamoramiento, de locura, ¿no ve? Que generan las personas. Por eso que los hombres igual también producen oxitocina. Ahora, la oxitocina, algo muy importante que no quiero que se olviden, y cuando estén tratando obstetricia y ginecología, se acuerden siempre, es que tanto la oxitocina y la vasopresina, digo la oxitocina y también vasopresina, hormona antidiurética, tienen prácticamente la misma configuración química. ¿A qué me refiero con esto? Miren, los dos están formados por 10 moléculas de carbono. Y miren la diferencia entre esta vasopresina y esta es la oxitocina. ¿Qué ven de diferente entre los dos? Esta es la vasopresina y esta es la oxitocina. ¿Qué diferencia ven entre los dos? Color, fuera de color. Quiero que se fijen, miren, solamente el carbono 3, ¿ya? Y el carbono número 8 son diferentes. O sea, el aminoácido número 3 y la molécula del aminoácido número 8 son diferentes. Después son igualitos y tienen la misma estructura química. Y los dos son como gemelos, pero solamente en el carbono 3 y en el carbono 8 son diferentes los dos, ¿ya? ¿Y por qué es eso importante en obstetricia? En obstetricia ustedes, cuando estén llevando en el futuro, van a ver amenazas de parto pretérmino, que son las contracciones del útero que se producen, ¿ya? ¿Y por qué se producen las contracciones del útero? Porque la hipófisis está liberando oxitocina. Y entonces el médico, ¿qué va a hacer? Le va a poner solución fisiológica y le va a cargar de líquidos a la señora. Y va a parar los dolores. ¿Por qué? Al sobrecargar de líquidos, está sobrehidratando a la persona. ¿Y qué está produciendo? Que no produzca vasopresina. Pero el cerebro se confunde y dice, al mismo tiempo, no sabe cuál tiene que inhibir, y dice, vamos a inhibir vasopresina, y sin querer también inhibir la oxitocina. Y para las contracciones uterinas. Eso nosotros llamamos efecto de Henry-Gauer. En obstetricia es realmente importante. Mecanismo de Henry-Gauer. Entonces ya van viendo esto. Entonces miren, las dos hormonas se parecen. Y hay diferentes tipos de estudios, como les he dicho, en este caso, la oxitocina y la vasopresina se parecen. Ya han hecho diversos estudios, hay estudios en este caso que dicen la oxitocina se relaciona principalmente con el apego, con esa sensación de locura, con esa sensación de amor que tú dices, ¿no ve? Y la vasopresina han hecho estudios en hombres principalmente, en machos, en animales, en monos,
donde ha suprimido en este caso la vasopresina y el macho se va con otra hembra. ¿Ya? O sea, la vasopresina lo llaman en este caso como la hormona en este caso que se encarga de generar ese apego a las personas. Han hecho estudios, por ejemplo, en el que han comparado hombres con hijos y hombres sin hijos y se han dado cuenta que los que tienen hijos liberan mayor cantidad de vasopresina, como si fueran a quedarse sin hijos. Y los que tienen menor cantidad de esto, no sé, como ser paros, digamos. Entonces en el hombre es muy importante. Es una sustancia química que se ha asociado con la monogamia. ¿Ya? Entonces, para que vean, hay muchas cosas que podemos estudiar solo con estas dos hormonas. ¿Ya? Entonces, no sepan, no piensen ustedes que solamente son hormonas de líquidos, nada más. ¿Ya? Ahí se encargan parte de sus emociones, del afecto, en este caso incluso de las relaciones entre parejas. Ya los pueden ser psiquiatras, al menos van a manejar harto de eso. ¿Ya? Ahora, también hay otras enfermedades, por ejemplo. Entonces, siempre acuérdense, ¿quién libera en este caso la vasopresina? Supraórtico. ¿Y quién libera la oxitocina? Paraventricular, no se olviden de eso. Ahora, también hay algunas enfermedades como la diabetes insípida. ¿A qué se refiere la diabetes insípida? En este caso, está mal la hipófisis y no libera, en este hipotálamo, y no libera, ¿qué cosa? Vasopresina, no produce. ¿Y qué hace la vasopresina? Regula los líquidos. Entonces tu cuerpo empieza a eliminar por la orina, agua. Tu nivel de azúcar está normal, pero quiero que preguntarles una cosa. Si tú pones un vaso de agua y le echas una cucharita de azúcar, no está tan dulce, no está bien. Pero si a la misma cucharita de azúcar le echas a un vaso que casi tiene whisky, en este caso de agua, ¿cómo va a ser? Dulce va a ser. Entonces, ¿qué genera? Diabetes. ¿Por qué tienes diabetes? Porque tu nivel de azúcar es normal, pero ¿qué falta en tu cuerpo? Agua. Estás con deshidratación severa. Y eso se llama diabetes insípida. ¿Por qué se debe eso? Por falta, en este caso, ¿de qué? De agua. Pero ¿por qué está mal? ¿Por qué no tienes agua? Porque está mala vasopresina. Porque la vasopresina no está produciendo en cantidades adecuadas y estás eliminando agua. Eso se caracteriza porque la persona está orinando. Por eso en la diabetes insípida, la imagen clara que puede describir esta enfermedad es un riñón yendo al baño constantemente, eliminando agua, generando deshidratación y produciendo un cuadro de diabetes. Es complicado. La diabetes insípida se puede presentar en qué caso? La central, por afecciones en este caso, principalmente de la vasopresina en el hipotálamo. Puede ser por problemas del riñón congénito, cuando hay algunos problemas, es mucho más raro todavía. Ya la gestacional en el embarazo, ¿ya? Y la polidipsia primaria, que se debe cuando algunas personas beben más de 10 litros de agua. Induces al riñón a eliminar. Ya, se llama intoxicación por agua. Pero para llegar a eso tienes que tomar más de 10, 12 litros de agua. ¿Ya? Ahora, vamos a ver a los núcleos de la zona medial. Ya hemos visto, ¿no ve? Entonces, recuerden muy bien. Era zona lateral, zona medial, o bueno, zona intermedia y la zona paraventricular. Y la zona intermedia se dividía en, ¿qué hemos dicho? En zona anterior, medial y posterior. Ahora vamos a ver a la zona medial, a estos núcleos de la zona medial. Y se encuentra el núcleo dorsal, en este caso, que se encuentra generalmente en el surco hipotalámico. El núcleo dorsomedial que se va a encontrar en la columna del fornix. ¿Ya? Este núcleo dorsomedial es principalmente importante para el control de los núcleos vegetativos. ¿Qué quiere decir? Va a regular lo que va a ser el sistema nervioso simpático y parasimpático. Simpático si fuera de la región cervical, torácica y lumbar, y parasimpático si fuera de la región sacra. ¿Se acuerdan dónde? Va a manejar todo, va a regular todo el sistema simpático parasimpático de la columna de la médula espinal. Pregunta, ¿en qué lámina se encontraba el sistema autónomo de la médula espinal? Lámina número 7. Ahí se va a regular específicamente. Una pregunta, ahorita lo que estamos viendo es de la zona medial de la subdivisión de los núcleos mediales. Lo que hemos visto anteriormente de los núcleos inferiores. Exactamente. ¿Se acuerdan que la zona medial se divide en 3?
hipotálamo anterior, intermedio y posterior. En el anterior se encontraba el preóptico, los NIHA, el supraquiasmático, y tenemos en este caso el supraóptico y paraventricular. Y ahora recién vamos a ver a los intermedios. Seguimos en la zona medial. ¿No ve? Seguimos en la zona medial. ¿No ve? Entonces, también tenemos al núcleo ventromedial, ya que se va a encontrar por debajo de este núcleo dorsomedial. Este núcleo ventromedial se va a encargar de qué? De regular principalmente la ingesta de alimentos, de regular lo que es tu conducta sexual, ¿ya? Aquí entonces tiene que ver mucho de cómo es una persona, ¿no ve? En este caso, ¿por qué también te da atracones? ¿No ve? Algunas, porque ahí te da, este se encarga, por ejemplo, del apetito. No se confundan entre apetito y lo que es el hambre, ¿no ve? ¿Qué es el hambre? Es un mecanismo de defensa de tu cuerpo, porque necesitas. ¿Qué es el apetito? Esa necesidad de satisfacción que necesitas para querer meterte y sentir un poco de placer, ¿no ven? Es diferente. Entonces aquí genera lo que es parte del apetito y parte de lo que es la regulación de la conducta sexual, ¿ya? Entonces eso se encarga el núcleo ventromedial. Y tenemos también al núcleo arcuato y al núcleo infundibular, que se va a encargar de regular principalmente con una sustancia gris periacueductal, va a trabajar con la sustancia negra, ¿ya? ¿Por qué? Porque este se va a encargar de regular la liberación de dopamina y beta-endorfinas. ¿Qué quiere decir esto? Va a regular el dolor, va a regular también parte de tus emociones. Recuerden muy bien, ¿de qué se encargaba la sustancia gris periacueductal? Suprimía el dolor ante emociones intensas. ¿Por qué? Liberamos endorfinas, ¿no ven? Como es adrenalina, noradrenalina. ¿Y qué genera eso? Supresión del dolor. ¿Y qué genera la dopamina? Esa sensación de recompensa, de felicidad temporal, ¿no ven? Entonces todo eso se produce. Y eso está liberado. ¿Quién regula entonces a todos ellos? El núcleo arcuato, o también conocido como núcleo infundibular. Ya, se va a encargar de regular. Y estos núcleos se encuentran en este caso en la zona intermedia. En la zona intermedia. Y finalmente vamos a irnos a la zona posterior. Y vamos a encontrar aquí solamente dos núcleos. El núcleo mamilar, ya, que se encuentra a nivel de los cuerpos mamilares, que hacen ese relieve, en este caso que se va a elevar sus cuerpos mamilares, y está muy relacionado con el aprendizaje y la memoria. Y eso les diré que se encarga también de regular lo que son las emociones. Ya, estos cuerpos mamilares se encargan de la memoria. Por eso es bien importante estos cuerpos mamilares. Y tenemos también al núcleo hipotalámico posterior, que se van a encontrar, en este caso, en el dorso de los cuerpos mamilares, y van a tener dos segmentos, una sección magnocelular y una sección parvocelular. ¿Quién se acuerda a qué le suena eso? Al núcleo rojo, ¿no ve? Y se encarga también de regular movimientos finos, movimientos, en este caso, principalmente a estímulos vegetativos. Lo que va a manejar principalmente es el sistema simpático. Ya, simpático. Entonces ahí se está. Y algo muy interesante de estos núcleos, en este caso del hipotálamo posterior, es que se va a continuar con la sustancia gris periacueductal. La sustancia gris periacueductal termina y empieza este núcleo hipotalámico posterior. Mucho sueño. Ya, es una continuación de ese núcleo. Y bueno, finalmente tenemos a la zona periventricular. La zona periventricular. Que se encuentra en este caso rodeando lo que va a ser al tercer ventrículo. ¿Ya? Al tercer ventrículo. Estos son principalmente grupos de pequeñas, en este caso de neuronas pequeñas, y se van a encargar principalmente de liberar factores liberadores de hormonas. Ahora aquí yo les voy a preguntar. Estos núcleos, en este caso paraventriculares, son realmente importantes para regular a quién? A la hipófisis. ¿Quién me dice, a ver, 3 hormonas que libera la hipófisis? Porque liberan más. ¿Nadie? Hormona de crecimiento, 1, la somatotrofina.
Hormona liberadora de hormonas tiroideas, la tirotropina. La FSH, hormona fólico estimulante. La hormona luteinizante. ¿No ve? La LH. También libera en este caso lo que es también. Tienen que repasar ya. El histo. ¿Quién regula las glándulas hipófisis? ¿Quién les va a mandar sus hormonas liberadoras? La va a liberar en este caso la zona paraventricular. Es el que regula en este caso la liberación de hormonas hipofisiales. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo regula? Esta zona paraventricular lo va a liberar a través, en este caso, de unas arterias que se llama el plexo hipofisiario. Y este plexo hipofisiario para nosotros se va a regular, miren, ¿cómo hacemos? De esta zona paraventricular liberamos los factores liberadores a la glándula hipófisis. Y la glándula hipófisis libera prolactina, gonadotropina, tirotropina, adrenocorticotropina, somatotrofina. Lo va a liberar, va a inducir la producción y liberación de esas hormonas. Entonces, ¿quién regula esas hormonas? La zona paraventricular del hipotálamo. ¿Quién lo regula? La zona paraventricular. ¿A través de quién? De los factores liberadores. Esto tienen que saber quién lo produce acá en el hipotálamo, en la zona paraventricular. Y va a inducir la liberación de estas hormonas. ¿Cuál es la diferencia con la neurohipófisis? ¿La neurohipófisis produce hormonas? No. La neurohipófisis solamente libera las hormonas que producen en el hipotálamo. ¿Por qué? Porque en el hipotálamo se produce la oxitocina y la vasopresina. ¿Y qué hacemos? Pasa por acá y se libera ¿dónde? En la neurohipófisis. ¿No ve? La oxitocina y la vasopresina, ¿dónde se producen? En el hipotálamo. ¿Y dónde se libera? En la hipófisis. Mientras tanto que las hormonas, en este caso la prolactina, la gonadotropina, todo se produce y se sintetizan y se liberan en la adenohipófisis. Pero ¿quién lo estimula? Los núcleos paraventriculares del hipotálamo. Esa es la diferencia entre los dos. ¿Ya? Esa es la diferencia entre los dos. ¿Y qué factores liberadores producen? Produce la hormona liberadora de tirotropina, que induce la liberación de hormonas tiroideas. La hormona liberadora de corticotropina, que en este caso induce la liberación de factores liberadores de adrenocorticotropina. La hormona de crecimiento, la somatotropina, induce su producción. La hormona liberadora de gonadotrofinas, la GNRH, que induce la producción de hormona luteinizante y fólico-estimulante. Y el factor inhibidor de prolactina. Este es el único factor inhibidor que se produce. ¿Por qué? No, ¿acaso toda la vida vamos a producir leche? No. ¿Solamente cuándo? Durante la gestación. Entonces, normalmente el hipotálamo dice hay que inhibir a la producción de prolactina. Inhibe. Y llega a una etapa que se produce el embarazo. ¿Y qué pasa? Se suprime el inhibidor y se produce prolactina para madurar glándulas mamarias. ¿Lo ven? Pero cuando este factor inhibidor se suprime, puede existir también para nosotros producción anómala de prolactina, que en el hombre puede producir cáncer de mama y en la mujer puede producir galactorrea, incluso supresión, en este caso del embarazo, ausencia de fertilidad. Es una de las causas comunes en este caso de consultas en este caso, por falta de fertilidad en la mujer, ya en la consulta ginecológica. Es una causa común. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que darle el factor inhibidor de prolactina. Facilita su tratamiento. Entonces, la hipófisis que regula todas estas glándulas. De eso se encarga. Ahora, este hipotálamo, mira, ¿qué estamos aprendiendo del hipotálamo? El hipotálamo, ¿qué regula? El sistema nervioso. ¿Qué regula? El sistema, todo lo que es nervioso autónomo, ¿ve? El sistema endocrino. Tiene que ver con las emociones. Entonces, bien grande. Entonces, ¿de dónde va a recibir informaciones? Va a recibir información por la sangre, a través de hormonas. Va a recibir comunicación a través, en este caso, del líquido cefalorraquídeo, a través del tercer ventrículo.
y va a recibir información a través de las conexiones nerviosas, ya sean por las comunicaciones que dicen del tálamo al hipotálamo, de la médula al hipotálamo, del cerebelo al hipotálamo. Entonces, todo esto se va a comunicar. Entonces, el hipotálamo, a diferencia de todas las partes que hemos visto, solo se comunicaban por vías nerviosas, ¿han visto? ¿Cómo se comunica? Por hormonas, por la sangre. Se comunica a través de la información que capta del líquido cefalorraquídeo y se comunica también por conexiones nerviosas. Es una gran comunicación. Es por eso decimos nosotros, es el cerebro del sistema endocrino, el cerebro del sistema autónomo. ¿Ya? Por eso manejamos al hipotálamo como ese cerebro regulador y que se va a encargar del control que va a ser para nosotros la homeostasis. Entonces, ¿cuáles son sus vías aferentes? O sea, cuando nosotros decimos vías aferentes, que decir vías que se comunican, en este caso, con el hipotálamo. Primero que nada, va a ser la corteza prefrontal, o sea, el cerebro se va a comunicar incluso con el hipotálamo. ¿Quién tiene tanto privilegio para que el cerebro le informe también las cosas a él? O sea, la corteza es el que manda, el que razona, el que recibe, pero al mismo tiempo la corteza se va a encargar de informar al hipotálamo lo que está haciendo, lo que está realizando, lo que está pensando. Todo le va a mandar su información al hipotálamo. La corteza olfatoria, la corteza periamigdalina. Entonces, todo se va a formar para nosotros al núcleo hipotálamo posterior y la formación reticular del tegmento va a formar todos estos. ¿Y qué va a generar también para nosotros? Aparte, se va a tener también aferencia del sistema límbico. Por eso es que el cerebro es bien importante. ¿Qué va a hacer el cerebro? Mire, tú piensas algo. A ver, ¿qué es un pensamiento que puedan tener? A ver. Mañana hay examen. Ya ese mismo pensamiento, por ejemplo, el cerebro lo comunica al hipotálamo. Y el hipotálamo se encarga de generar una emoción. Estarás preocupado, triste, feliz, ansioso, emocionado, no sé. Todo eso va a generar para nosotros y va a inducir también respuestas. Si estás estresado, va a inducir la liberación de cortisol por la adrenalina, que va a generar estrés. Puede generar, he estudiado yo, va a inducir liberación de dopamina por tu sustancia negra. Porque sabes que estás feliz, tranquilo, porque sabes que te ve bien, no se depende. Pero hasta el mismo hipotálamo, hasta el mismo cerebro, se encarga de informar al hipotálamo todo. Y él genera esa emoción. Y al mismo circuito se va a encargar también la memoria. ¿Por qué? Porque el cerebro se comunica también con el hipotálamo y llega a los cuerpos mamilares que va a generar la memoria. Por ejemplo, tú lees, ¿no ves? El hipotálamo forma pues, el cerebro, en este caso del sistema neuroendocrino, has leído eso. Ese patrón que has leído te ha generado una emoción de inquietud y se ha formado un circuito, en este caso, con el núcleo amigdalino y también, en este caso, con los cuerpos mamilares y genera, ¿qué cosa? La memoria. ¿Por qué? Porque había una comunicación entre el lóbulo frontal del cerebro que ha razonado y una comunicación entre tu hipotálamo. Y esa comunicación ha generado para nosotros memoria. ¿Okay? Memoria. Entonces es importante esto para sus respuestas. Otra vía también que tenemos nosotros. El hipotálamo también recibe información por las hormonas. Ya, en tu cuerpo liberan diversas hormonas. Por ejemplo, la sustancia negra, ¿qué libera? Dopamina. ¿Qué libera el locus erereus? Noradrenalina. ¿Qué libera el mismo hipotálamo a través del núcleo paraventricular? Oxitocina. Y que libera en este caso también tus centros, en este caso también liberamos serotonina. Entonces, esos neurotransmisores que empiezan a llevarse en la sangre. Y se acuerdan muy bien, el hipotálamo que controla, aparte del sistema nervioso, la sangre. Recibe información por la sangre y en la sangre se da cuenta. Hay, en este caso, por ejemplo, serotonina, hay dopamina. Si hay dopamina en este caso, ¿qué te empieza a pensar? El cerebro va a generar placer, va a generar sensación de felicidad. Si en tu cuerpo ve adrenalina y noradrenalina, va a prepararse para la lucha y la huida, como decimos nosotros. Va a generar ansiedad, concentración. Por ejemplo, ustedes cuando están frente a un examen,
frente a un examen, digamos, y están un poco nerviosos, todo, ¿por qué están así, temblorosos, inquietos, su corazón latiendo acelerado? ¿Por qué están así? Porque están ansiosos, nerviosos. ¿Por qué? Su loco cerebro está produciendo adrenalina y están ansiosos, nerviosos, inquietos. ¿No ve? Entonces, ¿y eso qué genera? Incluso puede generar emociones autónomas como sudoración de las manos, inquietud, nervioso, no sé qué cosa. ¿Qué está trabajando ahí? El hipotálamo está generando todo eso. ¿No ve? La dopamina, la adrenalina. La serotonina también, por ejemplo, se libera principalmente como una sensación de bien, de bienestar, de tranquilidad. Es lo que produce. Entonces, todas esas comunicaciones para nosotros, el hipotálamo las percibe a través del torrente sanguíneo, controla la sangre. ¿Qué tenemos ahora? ¿Qué producimos ahora? ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo respondemos a eso? Entonces, todas esas cosas producen hipotálamo por esas comunicaciones. Otra vía para nosotros es la vía de información sensorial. Recuerden muy bien, ¿quién recibe todos los estímulos aferentes del cuerpo? El tálamo, ¿no ve? El tálamo. Todos menos la vía olfativa, ¿no ve? Pero incluso el olfato le va a dar información al hipotálamo. Y los otros sentidos del tálamo van a comunicar con el hipotálamo. Entonces el hipotálamo sabe muy bien todo lo que está pasando afuera. ¿Ya? Y va a generar para nosotros una respuesta a eso. Además, el hipotálamo también recibe información, en este caso, de la luz ambiental. ¿Cómo estás afuera? ¿Ya? Recuerden muy bien, ¿cuál es la hormona que nos permite realmente tener un descanso adecuado? Descansar tu organismo. ¿Cuál es la hormona que nos permite producir eso? La melatonina, ¿no ve? ¿Quién producía la melatonina? La glándula pineal. ¿Pero qué necesitas para producir melatonina? Oscuridad. Si no hay oscuridad, no producimos melatonina. Por ese motivo les decía, si tú duermes con la luz prendida, por más que hayas dormido 10, 12 horas, vas a estar siempre cansado. ¿No ve? ¿Por qué? Porque no has producido suficiente cantidad de melatonina. Porque, ¿qué necesitas para producir melatonina? Oscuridad. ¿Y qué me induce en este caso a producir la glándula pineal, en este caso melatonina? El hipotálamo. A través, en este caso, de la regulación de la luz ambiental. Él se conoce la luz y él dice, está oscuro, producí melatonina, le dice. Y el hipotálamo, estás durmiendo porque ha activado el sistema reticular. ¿Entiendes? Tu ciclo circadiano regulado, dice, hay que dormir. Dormimos, pero sigue entrando luz. ¿Y qué dice el hipotálamo a la glándula pineal? No produzcas melatonina. ¿Me entiendes? Porque el hipotálamo sigue trabajando. Sigue trabajando. Puede que te haya activado tu sueño, te haya activado tu descanso, estés durmiendo, pero él mismo le indica a la glándula pineal que no produzca melatonina. Y por eso es que genera, por eso les digo yo, si ustedes no duermen, incluso ahora se han inventado hasta en otros países, por ejemplo, no sé si aquí ustedes algunas utilizan lentes para dormir. Te pones idealmente con eso, porque necesitas siempre qué cosa, oscuridad, eso es por nuestra salud. ¿Ya? Por eso ustedes en el hospital nunca van a descansar bien, porque cuando duerman nunca van a dormir con luz apagada, ¿no? Van a estar siempre luz prendida los monitores de la emergencia, y por eso igual siguen cansados nomás. Tienen que aprender a vivir con ese estrés y con ese cortisol. Ahora, también el hipotálamo recibe toda información del cerebelo, principalmente a través del pedúnculo cerebroso superior. Por el pedúnculo cerebroso superior se van a ver las fibras cerebelo-hipotalámicas. Le van a comunicar al cerebelo. Ahora me preguntan, ¿por qué? El cerebelo le informa todo al hipotálamo. Y el hipotálamo le da respuestas al cerebelo. ¿Qué hace el cerebelo? Hemos dicho. Movimiento. Todos movimientos. Ahora les pregunto, ¿por qué, digamos, si ves a alguien o si te dan alguna información rápido, por qué cambias tus gestos? Al menos algunos son más expresivos.
Ahora, ¿has visto a alguien que te gusta? Ahora, o ves a alguien que no te cae. Bueno. Ahora la pregunta, ¿por qué has cambiado tus gestos? ¿Por qué se ha movido tu cara de diferente forma? Porque ¿quién ha trabajado? El hipotálamo. El cerebro le ha dado información al hipotálamo del movimiento, y el hipotálamo, sabiendo toda la información que tiene de lo que está viviendo fuera, va a generar un movimiento involuntario en tu organismo. Por eso hacemos nosotros los gestos. ¿Ya? Las expresiones emocionales que ustedes tienen. ¿Por qué? Porque el mismo hipotálamo que se encarga de regular las emociones, la memoria, tu organismo, el sistema autónomo, todo, se va a encargar de regular también esa expresión gestual de tu cara. Va a ordenar al núcleo, en este caso facial, y va a inducir la contracción de tus músculos, O sea, es increíble cómo trabaja el hipotálamo ahí. ¿Ya? Entonces es el que se encarga de gestionar todas sus situaciones. ¿Ya? Se encarga de regular también tus movimientos, tus ademanes. Algunas personas tienen así, no sé, están ahí descansando, no sé cómo tienen sus gestaciones propias, cada uno, sus ademanes, todo eso. ¿Por qué hacemos? Está regulado por el hipotálamo. Puede que el cerebro haga el movimiento, pero ¿quién es el que lo ordena? El hipotálamo. Y al mismo tiempo, a ver, quiero que digan, si ustedes comen alimentos, va a empezar su intestino a moverse, ¿no ven? ¿Quién ordenó que se mueva su intestino? O a ver, no coman nada, a ver, estén de hambre, todo, ¿y qué va a generar su estómago? Gorgoritmos, ¿no ven? ¿Y usted puede controlar eso? ¿Quién está induciendo que se produzca eso? El hipotálamo. El hipotálamo está induciendo al estómago a generar ácido clorhídrico y genera también serotonina, que genera una sensación de ansiedad, todo. Y induce ¿qué cosa? Con la colesterocinina, todo induce formación de gases y te genera esos clorhídricos que tú produces. Pero ¿quién es el que ha inducido todo esto? El hipotálamo. Entonces el hipotálamo va a regular, gracias al cerebelo, va a regular los movimientos que tú no quieres, tus ademanes, tu expresión facial, tus movimientos, tus gestaciones, y también va a regular los movimientos intestinales, los movimientos del corazón, la regulación, la sudoración, todas esas cosas para regular. Por eso decimos que regula el sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático. A los dos lo maneja. ¿Ya? Ahí está todo. Y el hipotálamo también va a tener vías diferentes. ¿Cómo va a salir? Su comunicación hacia afuera va a ser a través de hormonas que pueden liberarlo por las glándulas, en este caso por la hipófisis. Va a tener fibras de proyección que pueden ser en este caso directamente a través de vías nerviosas. ¿Ya? Entonces el hipotálamo recibe información en sí de todo nuestro cuerpo, de todo el sistema central, el sistema autónomo, el ambiente, la luz, el ambiente, todo recibe. Y al mismo tiempo se va a encargar de regular a la hipófisis, va a regular la temperatura, la actividad del autónomo, va a regular el apetito, va a regular la sed. En otras palabras, el hipotálamo recibe información de todo y controla todo. Es el cerebro del sistema nervioso autónomo, el cerebro del sistema endocrino, es el regulador de nuestro organismo. Bueno, por eso queda en este caso la hipófisis. Ustedes van a ver histología, ¿no? La parte nerviosa, la parte media, ¿ya? Y esta hipófisis para nosotros se divide en dos, ¿no? La hipófisis que sintetiza y libera hormonas, y la neurohipófisis que solamente libera las hormonas, nada más, ¿ya? Y en la anatomía de la hipófisis, obviamente hay que hablar nosotros sobre el doble circuito arterial. Tenemos en este caso a las arterias aquí, a las hipofisarias superiores, al plexo hipofisiario superior y al plexo hipofisiario inferior. ¿No ven? Que va a haber una comunicación. ¿Quién produce las hormonas liberadoras de hormonas? Los núcleos paraventriculares. No tienen que olvidarse. Los núcleos paraventriculares. ¿Quién produce oxitocina? Renato. El hipotálamo.
Claro, pero ¿qué parte de hipotálamo? El núcleo supraóptico. ¿No ven? Aquí tiene. No, es el para Perdón, no, paráptico. ¿No ven? Y es imagen de hiposposición, arteria hipoficial superior, el plexo capilar primario, secundario, y vienen todas las venas hipofisiales. Esto van a ver ustedes en histología. Entonces, la hipófisis va a regular principalmente mediante mecanismos de retroalimentación. ¿Han escuchado varios mecanismos de retroalimentación? Hay dos mecanismos de retroalimentación positiva, si inducimos nosotros mayor liberación de un estímulo, y retroalimentación negativa, si cerramos el ciclo o cortamos ahí nosotros. ¿Ya? Entonces hay dos tipos de sistemas. La mayoría de los circuitos, en este caso del hipotálamo, son de retroalimentación negativa. ¿Ya? ¿A qué me refiero, por ejemplo, con esto? Ejemplo. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si tú no tomas agua todo el día? ¿Qué te va a dar? O haces una actividad física, no tienes agua, ¿qué te pasa? Te genera deshidratación. Entonces, esa deshidratación, ¿qué va a producir en tu cerebro? Va a inducir liberación de vasopresina por el hipotálamo. ¿No ven? ¿Para qué la vasopresina? Para que actúe a nivel de los riñones, y en los riñones vamos a empezar a reabsorber el agua. Hay que evitar la pérdida de agua. ¿No ven? Por ese motivo no vamos a orinar. ¿Qué estamos haciendo? Un mecanismo de retroalimentación positiva. Pero ¿qué pasaría si te tomas agua? Te sobrehidratas. ¿Y qué inducimos en el cerebro? Inhibimos la producción de vasopresina. Entonces, esto que genera un cuadro de hidratación. Esos son los dos sistemas, retroalimentación positiva y negativa. Lo mismo, por ejemplo, que pasaría en las contracciones uterinas. ¿Ya? El producto, por ejemplo, cuando quiere salir, ya por la distensión del útero, empezamos a producir oxitocina. Estas contracciones generan mayor movimiento del feto, que induce al hipotálamo a mayor producción de oxitocina. Y este ciclo aumenta y aumenta y aumenta y aumenta. ¿Hasta qué? Hasta que se produce el nacimiento del amor. O sea, las contracciones del útero generan mayor producción de oxitocina. Y eso se produce y se sigue aumentando, sigue aumentando. ¿Por qué? Para producir la expulsión del producto. Y el mecanismo de Ferguson 2, por ejemplo, ¿en qué consiste esto? La guagua, cuando chupa la leche, va a inducir al hipotálamo a la producción de oxitocina. Y mientras más chupa la guagua, más oxitocina va a producir. ¿Qué hace la oxitocina? La prolactina madura las mamas, pero la oxitocina genera contracción de las células mioepiteliales para la salida de la leche. Entonces, si no hay oxitocina, no se libera leche. La oxitocina es importante. ¿Lo ven? Por eso también para el obstetra, lo mejor cuando me dicen, ¿no ven? Doctor, aumentamos oxitocina, no, dale a la guagua, que dé el pecho. ¿Por qué es importante eso? Si le da pecho a la guagua, el útero se contrae y disminuimos el riesgo de hemorragia. Algo tan facilito solamente con este mecanismo. ¿No ven? Eso es un obstetricia. Bien, chicos. Entonces, ese es el hipotálamo. ¿Ya? Bonito, ¿no? De la Biblia lo dicen todos. Eso no lo voy a hacer. Lo voy a subir al Facebook.